Berlín, 1936. El Estadio Olímpico rebosa de multitudes. Las banderas con la esvástica ondean bajo el sol y la orquesta del Reich interpreta un himno que retumba en el pecho de todos. Miles de gargantas aclaman al Führer, cámaras de todo el mundo apuntan hacia el palco y el mundo entero observa a Alemania con una mezcla de asombro y temor. En medio de esa escenografía perfecta, donde todo ha sido calculado para mostrar el poder absoluto del Tercer Reich, una figura se levanta con la espada en alto y realiza el saludo nazi. Una atleta admirada, una campeona olímpica y también una mujer con sangre judía. Aquel gesto, captado por la prensa internacional, dividió a generaciones. ¿Cómo pudo una deportista rechazada por el régimen levantar el brazo ante quienes la habían desterrado? ¿Por qué una mujer repudiada por los nazis terminó representando al Reich ante el mundo? Nadie lo entendió entonces. Pero detrás de ese saludo había una historia que solo escuchándola a profundidad puede ser entendida. Quédate, porque hoy en Guerras y Memorias conoceremos la verdad oculta detrás del saludo más polémico de los Juegos Olímpicos. Ellen Mayer nació en 1910 en Offenbach, Alemania, en el seno de una familia de clase media donde la disciplina y el esfuerzo eran virtudes esenciales. Desde temprana edad, mostró una coordinación y una agilidad extraordinarias, cualidades que llamaban la atención de todos en el pequeño club de esgrima local. A medida que crecía, su técnica refinada y su capacidad para leer los movimientos del adversario la convirtieron en una promesa del deporte. Con apenas 14 años ya participaba en torneos nacionales, deslumbrando por su velocidad y su elegancia sobre la pista. A los 17 años alcanzó la gloria. Conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, un logro que la catapultó al estrellato y la convirtió en el orgullo de Alemania. Su destreza en la pista deslumbró al público internacional. Cada estocada era una demostración de elegancia y precisión que parecía coreografiada por el mismo destino. La prensa la proclamó la diosa de la esgrima, y su rostro comenzó a aparecer en portadas, anuncios y carteles que mostraban a una nación ansiosa por celebrar un símbolo de renacimiento. En las semanas posteriores a su victoria, Ellen fue recibida con desfiles y homenajes en todo el país. Las ciudades alemanas competían por tenerla como invitada, los periódicos publicaban su rutina de entrenamiento, e incluso su uniforme de competición fue expuesto en vitrinas como un trofeo nacional. Su nombre se convirtió en una fuente de inspiración para miles de jóvenes mujeres, que veían en ella la prueba viviente de que el talento y la disciplina podían romper cualquier barrera social. La esgrima, hasta entonces un deporte reservado a la élite masculina, adquirió una nueva dimensión gracias a su figura. Ellen no solo representaba el triunfo deportivo, sino también la elegancia y la inteligencia que redefinían el papel de la mujer moderna en la sociedad alemana de entreguerras. Su presencia era una mezcla de fuerza y sutileza, una guerrera con porte de artista, una atleta con el alma de una pensadora. En su triunfo, Alemania vio la promesa de un futuro más luminoso, aunque, sin saberlo, ese mismo brillo sería utilizado años después por un poder que convertiría la gloria en instrumento de propaganda. Las multitudes la recibieron como un emblema de esperanza en un país que aún se lamía las heridas de la Gran Guerra. Ellen representaba la perfección física, la disciplina y la juventud de una Alemania que quería volver a levantar la cabeza. Los niños aprendían su nombre en las escuelas, los periódicos relataban su técnica con detalle casi poético, y su imagen adornaba escaparates como una figura casi mítica. Sin saberlo, Ellen Mayer se convirtió en el espejo de las aspiraciones de un pueblo que necesitaba creer que todavía podía ser grande, justo antes de que la historia la obligara a enfrentar su lado más oscuro. Sin embargo, mientras Ellen disfrutaba de la fama, los vientos políticos en su país comenzaban a soplar con una fuerza oscura y peligrosa, trayendo consigo un cambio que pocos imaginaban. Alemania, aún marcada por la humillación del Tratado de Versalles y las cicatrices abiertas de la Primera Guerra Mundial, era un territorio donde el descontento crecía cada día. Las calles estaban llenas de veteranos sin trabajo, familias que apenas sobrevivían y jóvenes desencantados que buscaban culpables. La crisis económica de los años 30, la inflación y la desesperanza colectiva hicieron que los discursos de odio encontraran terreno fértil. Las promesas de grandeza y pureza nacional se convirtieron en el combustible emocional de una nación herida. En ese ambiente, los logros individuales comenzaron a verse eclipsados por la ideología que definía quién merecía ser parte del nuevo orden y quién debía ser apartado.
La esgrima, el arte, la ciencia, todo pasó a estar subordinado a la política racial del régimen que comenzaba a levantar su sombra sobre Europa. Para Helen, cada triunfo pasado empezó a verse con recelo, como si su talento hubiese sido un error de la biología que debía corregirse con el silencio. La llegada de Hitler al poder transformó la admiración que el pueblo sentía por Helen en una sospecha silenciosa y corrosiva. Su apellido, Mayer, bastó para que los murmullos se convirtieran en sentencias y los gestos amables en silencios incómodos. Aquellos que antes la felicitaban tras cada victoria ahora se limitaban a desviar la mirada, temerosos de ser vistos conversando con ella. Las raíces judías de su padre, que antes eran solo una nota anecdótica en los reportajes sobre su vida, se convirtieron en un estigma fatal, un peso que la perseguía incluso en los entrenamientos. Los periódicos que antes le ensalzaban comenzaron a borrar su nombre de las portadas, temerosos de ser acusados de simpatizar con una no-aria. Los periodistas que la habían entrevistado fingían no conocerla, los clubes deportivos retiraban discretamente sus fotografías, y los mentores que alguna vez la guiaron en la pista preferían mantenerse lejos, invocando excusas tan frías como el ambiente que ahora la rodeaba. Las invitaciones a torneos dejaron de llegar y, con ellas, el reconocimiento que había conquistado con años de disciplina y sacrificio. Los organizadores que antes disputaban su presencia en los eventos ahora fingían no recordar su nombre. Los telegramas de invitación que alguna vez la llenaron de orgullo dejaron de llegar, reemplazados por un silencio que pesaba más que cualquier derrota. En los clubes, donde antes resonaban los aplausos tras cada combate, solo quedaba el eco de un pasado que nadie se atrevía a mencionar. Los compañeros que antes la admiraban hablaban en susurros, temerosos de que cualquier palabra de apoyo pudiera ser malinterpretada por las autoridades. Las salas de esgrima, antes repletas de energía, se convirtieron en espacios fríos y controlados, donde la pasión había sido reemplazada por la vigilancia y el miedo. Helen comprendió con el tiempo que no había sido olvidada por casualidad. Su exclusión era un acto sistemático, una decisión deliberada del régimen que pretendía borrar cada vestigio de su legado. La estaban borrando lentamente, una mención a la vez, como si su historia fuese una mancha en el relato de la perfección aria. Su nombre, que una vez fue sinónimo de orgullo nacional, se desvanecía en los archivos del deporte alemán, dejando tras de sí solo el rumor de lo que alguna vez fue una leyenda. El cambio fue tan repentino como cruel. Los muros que un día la celebraron ahora estaban cubiertos de propaganda que exaltaba la pureza racial y el nuevo ideal alemán, tapando con carteles, consignas y fotografías del Führer los rostros que ya no servían a la narrativa del poder. Las vitrinas que antes exhibían con orgullo sus trofeos fueron vaciadas en silencio, sin una palabra de reconocimiento ni un gesto de despedida. En su lugar, se levantaron retratos de soldados del frente, uniformes planchados y símbolos del régimen que glorificaban un nuevo tipo de héroe, aquel que obedecía ciegamente la ideología y no el talento. El club que antes vibraba con el sonido de las espadas y los vítores se volvió un templo del adoctrinamiento. Los entrenadores repetían consignas políticas antes de los entrenamientos y las competiciones se transformaron en ceremonias patrióticas más que en duelos deportivos. Los logros de Helen fueron borrados de los registros oficiales, su nombre eliminado de los archivos, como si jamás hubiese existido. Aquel lugar donde aprendió a luchar por honor ahora representaba todo lo contrario, la sumisión a un poder que devoraba la verdad y la memoria de sus héroes. Para Helen, cada trofeo retirado era como una herida abierta. Caminaba por las calles de Offenbach reconociendo los mismos lugares que la habían visto crecer, pero ahora estaban cubiertos de banderas con esvásticas y de ojos vigilantes que evitaban cruzar la mirada con ella. Los reconocimientos de su carrera se convirtieron en un recuerdo prohibido, una gloria borrada por decreto. Comprendió que ya no importaban las medallas ni los récords, que en aquella Alemania transformada por el odio, su sangre pesaba más que su gloria y su silencio se había vuelto una forma de resistencia. El ambiente en Alemania se había vuelto irrespirable. El miedo y la vigilancia reemplazaron a la camaradería y el respeto, instaurando una sensación constante de amenaza que invadía incluso los espacios más cotidianos. Los vecinos aprendieron a hablar en voz baja, las cartas se leían antes de llegar a su destino y los rumores podían costar una vida. Helen comenzó a notar cómo los amigos que antes la celebraban ahora la evitaban por temor a ser asociados con ella, temiendo que un simple gesto de cortesía pudiera marcarles como traidores al régimen. Su carrera, que había sido un orgullo nacional,
se transformó en un recordatorio incómodo de todo aquello que el régimen deseaba borrar, la excelencia de alguien que no encajaba en su molde racial. Su figura se volvió un símbolo prohibido, un nombre que debía ser silenciado. En los pasillos donde antes se escuchaban risas y felicitaciones, reinaba ahora un silencio tenso, vigilado. Él sentía como el país entero se hundía bajo una atmósfera de represión invisible, una en la que el miedo se respiraba más que el aire mismo. Poco a poco, el brillo de su triunfo olímpico se fue apagando, devorado por la maquinaria del racismo institucional que se extendía sobre Alemania como una niebla densa y sofocante, cubriendo todo con una sombra que pronto engulliría a toda una generación. Ellen se vio obligada a abandonar Alemania, un país que ya no la reconocía como suya. Dejaba atrás no solo los escenarios donde había triunfado, sino también a los amigos y familiares que no podían acompañarla. Su viaje hacia Estados Unidos fue una huida silenciosa, marcada por el miedo y la confusión de quien pierde todo lo que define su identidad. Al llegar, fue recibida con respeto y curiosidad, pero también con la tristeza de quien lleva consigo una patria fragmentada. En California, encontró refugio en el mundo académico y deportivo. Enseñó esgrima en universidades, donde su precisión técnica y su elegancia en el combate asombraban a sus alumnos. No era simplemente una profesora, era una sobreviviente que transformaba el dolor en disciplina. Sin embargo, su carácter reservado escondía una nostalgia constante. Cada golpe de espada era un eco de su vida anterior, de la gloria que había dejado atrás. A pesar de la distancia, su nombre no fue olvidado en Alemania. Algunos la recordaban con admiración, otros con resentimiento, como si su éxito en el extranjero fuera una afrenta a la nueva ideología. Cuando se anunciaron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el mundo observaba con recelo al régimen nazi. La prensa internacional señalaba la exclusión de atletas judíos, y muchos países consideraban boicotear el evento. Hitler, consciente del impacto político que esto podría tener, necesitaba un gesto calculado que maquillara la discriminación y mostrara al mundo una imagen de aparente tolerancia y apertura. Y así fue como la llamaron. Ellen Mayer recibió una invitación directa del Comité Olímpico Alemán para regresar y competir por su país. A simple vista parecía un gesto de reconciliación, un intento del régimen por recuperar a su antigua campeona, pero bajo esa apariencia se escondía una estrategia de manipulación cuidadosamente planeada. No fue una petición, fue una orden disfrazada de honor, una soga invisible que se tensaba alrededor de su conciencia. Las cartas que acompañaban la invitación estaban redactadas con un tono amable y patriótico. Hablaban de unidad, de redención y del deber de representar a Alemania ante el mundo. Pero entre líneas se percibía la amenaza. Los funcionarios sabían exactamente dónde presionar. Su familia, que aún permanecía en suelo alemán, vivía bajo el riesgo constante de ser enviada a un campo de concentración. Si aceptaba, ellos estarían a salvo. Si se negaba, el castigo sería inminente y su nombre, una vez más, sería tachado de la historia. Ellen leyó y releyó aquellas cartas en silencio, observando cómo la tinta parecía pesar más con cada lectura. Cada palabra, cuidadosamente seleccionada, llevaba el tono dulce de la manipulación política y la amargura de una amenaza velada. En ellas no había espacio para la duda. La invitación era una orden, la cortesía una máscara. Sabía que el régimen buscaba usarla como un símbolo político, una pieza en el tablero de la propaganda que pretendía demostrar una tolerancia inexistente. Sin embargo, más fuerte que el orgullo o el rencor fue el instinto de proteger a los suyos. Pensó en su madre, en sus hermanos, en las vidas que pendían de un hilo al otro lado del océano. Imaginó sus rostros, la incertidumbre diaria, el miedo a una visita nocturna de la Gestapo. Viajó a Berlín sabiendo que su regreso sería utilizado como una pieza de propaganda, que su rostro se convertiría en el símbolo perfecto para un régimen que la había despreciado y luego reclamaba su imagen como trofeo. El trayecto desde Estados Unidos hasta Alemania no fue un simple viaje deportivo, fue un descenso a la boca del lobo. En cada escala, en cada saludo protocolario, sentía el peso de los ojos del régimen observándola, evaluando su comportamiento. Cuando finalmente desfiló bajo la bandera del Reich, lo hizo con la mirada fija, el cuerpo erguido y el alma dividida entre la vergüenza y el deber. Su respiración era controlada, cada paso medido, consciente de que miles de ojos y las cámaras del mundo entero la observaban como si fuese un experimento político.
Sabía que cada movimiento, cada saludo y cada inclinación de su espada sería interpretado como un acto de adhesión al régimen, no como el logro personal que representaba años de sacrificio y disciplina. A medida que avanzaba por el estadio, podía sentir el rugido de la multitud mezclarse con el estruendo de la orquesta nazi, una sinfonía cuidadosamente coreografiada para glorificar el poder. La tensión era tan densa que parecía que el aire pesaba. Entre los espectadores, los oficiales del régimen seguían cada detalle de su comportamiento, evaluando su porte, su expresión, su lealtad. Y en las gradas, los periodistas extranjeros tomaban notas frenéticamente, sabiendo que estaban presenciando algo más que una simple competencia deportiva. La prensa extranjera no tardó en señalar la ironía. La campeona no haría marchando junto a quienes negaban su sangre. La fotografía de Ellen, con el uniforme del Reich y el semblante firme, recorrió el mundo. Era la imagen perfecta del absurdo nazi, una atleta repudiada convertida en símbolo del orgullo nacional. Detrás de esa fachada de inclusión se escondía la hipocresía de un régimen que, mientras presumía tolerancia ante las cámaras, condenaba en silencio a millones de inocentes en la sombra de los campos de concentración. Pero Ellen guardó silencio. Ni una palabra, ni un gesto de rebeldía. Su autocontrol era absoluto, casi sobrehumano. Sabía que cualquier desobediencia se pagaría con sangre, y no la suya, sino la de los suyos. Cada movimiento debía ser calculado, cada mirada medida. Bajo la aparente serenidad de su rostro, libraba una batalla interna entre el orgullo y el terror. Mientras sonaban los himnos y los aplausos del público, en su mente se entremezclaban los rostros de su madre y de sus hermanos con la imagen del palco nazi que la observaba desde lo alto. Lo que el mundo no sabía era que, en ese mismo momento, su madre y sus hermanos estaban prisioneros bajo vigilancia nazi, en un limbo de incertidumbre donde cualquier error suyo podría sellar su destino. Ellen comprendía que cada aparición pública era un examen, una prueba constante de obediencia. Debía sonreír sin mostrar emoción, debía moverse sin titubeos, debía representar a un país que ya no la consideraba suya. El 4 de agosto de 1936, el estadio vibró durante la final de esgrima femenina. Las gradas estaban repletas, el aire impregnado de expectación y del ruido de los tambores que marcaban el ritmo de una Alemania decidida a exhibir su poder. Ellen, con un temple casi sobrehumano, avanzó hasta la última ronda. En cada duelo, su espada era una prolongación de su alma. Cada toque una descarga de furia contenida. Cada movimiento un intento por liberar la presión que llevaba acumulando durante años de silencio. Los flashes de las cámaras seguían su figura, registrando cada instante con precisión quirúrgica, conscientes de que estaban frente a algo más que una simple competencia. Derrotó a sus rivales con la misma precisión que la había llevado a la gloria 8 años antes, su técnica impecable contrastando con el tumulto que rugía a su alrededor. El público, dividido entre la admiración y la obediencia, contenía el aliento con cada golpe de espada. Había en su mirada una determinación casi trágica, una fuerza que parecía alimentarse de la rabia y del miedo. Sin embargo, cuando el combate final llegó a su fin, la victoria en los Juegos no llegó. El oro fue para la italiana Ilona Elek. Aún así, mientras la bandera italiana se elevaba, la multitud alemana estalló en aplausos que desafiaban la propaganda. Porque, en el fondo, todos sabían que Ellen, aquella mujer de origen prohibido, había sido la verdadera heroína del duelo, la atleta que luchó no solo contra una rival, sino contra el peso de una nación entera. Y entonces ocurrió. Al recibir la medalla de plata, Ellen Mayer se cuadró frente a las cámaras, giró lentamente hacia el palco donde Hitler la observaba con gesto severo y levantó el brazo en el saludo nazi. El estadio estalló en vítores, los oficiales sonrieron satisfechos y las cámaras inmortalizaron la escena que el Reich tanto había esperado. La imagen perfecta de una atleta judía mostrando lealtad al Führer. Los flashes capturaron no solo un gesto, sino un símbolo cuidadosamente manipulado por la propaganda. El público, ajeno a la tragedia que se ocultaba bajo la superficie, interpretó aquel saludo como una muestra de reconciliación y patriotismo. Nadie podía imaginar que detrás de esa aparente serenidad se escondía la desesperación de una mujer que actuaba bajo el peso insoportable del chantaje. En el fondo de sus ojos, entre la compostura y la firmeza del saludo, se podía percibir una sombra de angustia, apenas un parpadeo, el rastro fugaz de una súplica muda. Aquel gesto,
que el mundo vería durante décadas como un acto de adhesión, fue en realidad un pacto silencioso con el miedo. Ellen comprendía que ese segundo frente a las cámaras decidiría el destino de su familia. Su sonrisa contenida no era orgullo ni sumisión. Era la máscara de una mujer que sacrificaba su propia dignidad para preservar la vida de los suyos. Cada aplauso que resonaba en el estadio era, para ella, un eco de condena, un recordatorio de la fragilidad humana ante el poder absoluto. Después de los Juegos, Ellen regresó a Estados Unidos. Nunca volvió a hablar del saludo. En entrevistas, esquivaba la pregunta o respondía con frases ambiguas. Vivió el resto de su vida en un exilio voluntario, dividida entre dos patrias y dos conciencias. Mientras el mundo la juzgaba por lo que hizo, pocos comprendieron lo que tuvo que sacrificar. Su familia sobrevivió, pero el precio fue su alma pública. En 1953, Ellen Mayer murió de cáncer, en silencio, lejos de su país natal y de la gloria que una vez tuvo. Ellen Mayer fue una mujer atrapada en la tormenta más oscura del siglo XX. Su talento la convirtió en un ícono. La política la transformó en rehén. Su saludo ante el mundo no fue una declaración de lealtad, sino una súplica disfrazada, una promesa rota entre la supervivencia y el honor. A través de su historia comprendemos que la guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en el interior de quienes deben decidir entre el deber y la conciencia. En Berlín 1936, Ellen no solo alzó el brazo, cargó sobre sus hombros el peso de una nación dividida y de una familia condenada. Y aunque la historia la juzgó, su verdad tardó décadas en salir a la luz. Hoy sabemos que aquel saludo no fue un gesto de ideología, sino de sacrificio. Porque a veces, la historia juzga sin conocer la verdad. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Guerras y Memorias. Comenta qué parte te impactó más y comparte este video para mantener viva la memoria de quienes lucharon en silencio. Dale like y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos relatos donde la historia y el destino se enfrentan cara a cara.